Amén y amén. Continuamos ministrando la serie Adorador. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de los requisitos de la adoración. Los que tienen sus Biblias, vamos a buscar el libro del profeta Miqueas, en el Antiguo Testamento, Miqueas, el capítulo 6. Y vamos a leer los versos del 6 al 8. Miqueas, capítulo 6, versos 6 al 8. Si ya lo tienes, di amén. La palabra del Señor dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Con qué me presentaré ante Yahweh y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Verso 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia. Diga conmigo: justicia. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y la iglesia dice amén. Mis amados, el profeta Miqueas reconoció que Yahweh, el Dios Altísimo, el Rey del universo y Señor de toda la creación, es digno de ser adorado. Yahweh es digno de ser adorado porque Él es Dios. Yahweh es digno de ser adorado y reverenciado porque Él es santo. Él es único, Él es otro. Miqueas reconoció que como adoradores, los seres humanos debemos presentarnos delante de Dios para adorar. Y de igual forma el profeta enseñó y proclamó que la verdadera adoración del Dios Altísimo demanda una presentación adecuada, una presentación digna, moral y espiritual, que debe ser capaz de honrar el carácter santo del Dios que habita en la luz inaccesible de la santidad más pura, excelsa y elevada. Miqueas sabía perfectamente que el tributo de la adoración, que es un acto de postración, sujeción y obediencia a la voluntad de Dios, no debía ser presentado de una forma religiosa, con holocaustos de becerros de un año, millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite. ¿Por qué no? Porque la presentación adecuada de la adoración que honra, respeta y agrada el corazón de Dios tiene un enfoque interno. La adoración tiene un enfoque interno y moral que es 100% espiritual. La presentación adecuada de la adoración genuina, en lugar de ser externa, ritualista y religiosa, es interna, moral y 100% espiritual. La verdadera adoración es un estilo de vida de obediencia que honra al Creador con actos de justicia, de compasión y humildad.
Amados, como adoradores, los hijos de Dios, somos llamados a obedecer el deseo soberano del autor de nuestra salvación con temor y temblor, para adorar al Señor en la hermosura de la santidad, con el espíritu recto, misericordioso y humilde, del lino fino y luminoso de la santidad de Cristo. Al judío religioso que guardó meticulosamente los rituales de la ley levítica con sus sacrificios de carneros, bueyes y becerros, al judío religioso pecador que estaba obedeciendo con la práctica de sus actos los rituales de la ley levítica, a este judío religioso que estaba obsesionado con la práctica de los actos externos de su religión, a este hombre que había pasado por alto el elemento más importante de la ley moral de Dios, el profeta Miqueas le dijo: Yahweh te ha declarado lo que es bueno y lo que Él pide de ti. Solamente hacer justicia, amar la misericordia y ser humilde. Humíllate delante de tu Dios. Ya Dios te ha dicho qué es lo mejor que tú puedes hacer y lo que Él espera de ti, les dijo el profeta. Es muy sencillo, muy sencillo. Dios quiere que ustedes sean justos los unos con los otros. Dios desea que ustedes sean bondadosos con los más débiles y que lo adoren como su único Dios. Todo adorador que desea adorar al único Dios verdadero en la hermosura de la santidad necesita presentarse delante del trono de Dios con un espíritu renovado, regenerado y santificado, justo, misericordioso y humillado ante Dios. Porque sin estos requisitos, su adoración no puede ser validada por el cielo. Todo adorador que desea adorar a Dios en espíritu y en verdad necesita presentarse ante Dios con un espíritu recto, con un corazón compasivo y una actitud de postración interior que doblega su ego rebelde y desobediente para hacer la voluntad del Señor. Escucha, el primer requisito de la adoración según Malaquías 6:8 es la justicia. La justicia de un espíritu recto que ama a su prójimo como a sí mismo. Según la teología bíblica, la justicia es el atributo divino que pone de manifiesto la santidad de Dios en todos los ámbitos del universo. La justicia es una de las excelencias morales que el Creador le comunicó a los seres humanos cuando nos creó a su imagen conforme a su semejanza. Justicia, del vocablo hebreo mishpat, son los actos de rectitud y equidad social que se conforman a la norma del carácter moral de Dios en un contexto relacional. Repito, justicia del hebreo mishpat son los actos de rectitud y equidad social que se conforman a la norma del carácter moral de Dios en un contexto comunitario. En toda la Biblia, la palabra justicia es sinónimo de rectitud, integridad, honradez, honestidad, igualdad, imparcialidad y legalidad.
El Salmo 89, verso 4 nos asegura que la justicia y el juicio son los cimientos del trono de Dios. Y en Mateo 6:33 el Señor Jesús nos exhortó a buscar como una prioridad de vida el reino de Dios y su justicia. De acuerdo a Génesis 18:19, la justicia y el juicio es lo que los hijos de Abraham hacemos como un estilo de vida cuando guardamos el camino de Yahweh, obedeciendo la santa ley con los mandamientos justos que el Señor ha establecido y nos ha dado en su palabra escrita para ordenar nuestras relaciones familiares y sociales. Según la enseñanza bíblica, la justicia que emana de la santidad misma de Dios es del todo inmutable porque Dios no cambia. La justicia que emana de la santidad de Dios es inmutable porque Dios no cambia. Los hombres pecadores tuercen y pervierten los conceptos y los preceptos de la justicia social porque las verdades humanas son relativas y cambiantes como la piel de un camaleón. Pero la rectitud divina está anclada a la inmutabilidad del Dios que es incapaz de torcer el derecho para pervertir la justicia que Él ha establecido para gobernar a su creación. En nuestro mundo caído, si le vas a dar un aplauso a la palabra, dásela fuerte. Escucha. En nuestro mundo caído, mudable y cambiante, los principios de la ética y de la moralidad social están siendo redefinidos, están siendo alterados y cambiados constantemente. Pero en el reino de Dios, iglesia, y esto es algo que tú y yo tenemos que entender muy bien, en el reino de Dios los valores, los preceptos de la justicia y de la moralidad personal y social permanecen inalterados en la plataforma del trono de Dios. Proverbios 21:3 dice que todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Pero Yahweh pesa los corazones humanos sobre la balanza de su justicia. Hacer juicio y justicia es a Jehová más agradable, dice la Escritura, que el sacrificio voluntario de los actos religiosos, devotos y piadosos. El Salmo 11, verso 7 nos dice que Yahweh es justo y amante de la justicia. Aleluya. Nuestro Dios es justo y Él es amante de ¿qué cosa? La justicia. Por lo tanto, solamente el hombre justo y recto, escucha, podrá mirar su rostro. El hombre justo y recto podrá mirar su rostro. Los sacerdotes de Jehová se visten de justicia, dijo el salmista. Se visten de justicia para entrar confiadamente a la presencia de Dios por las puertas de la justicia. Salmo 132, verso 9. Isaías 61:10 nos declara que el Señor reviste a su remanente escogido con vestiduras de salvación y un hermoso manto de justicia. Aleluya. Y en Efesios, el capítulo 4, versos 23 al 24, Pablo nos asegura que todos tenemos la responsabilidad de renovar el espíritu de la mente. ¿Para qué? Para vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad en Cristo Jesús. Seguidamente el apóstol describe los actos de justicia del nuevo hombre en Cristo.
con la actitud recta que desecha la mentira. El hombre justo no miente. La mujer recta no miente. ¿Cuántos pueden decir amén? La actitud recta que desecha la mentira. ¿Para qué? Para hablar la verdad cada uno con su prójimo, dice el apóstol. El control sobre la ira, el enojo y el resentimiento que desaloja al diablo de nuestras relaciones familiares y comunitarias con el poder del perdón. La honestidad moral que nunca roba tomando lo que no le pertenece. La generosidad voluntaria que siempre está dispuesta a bendecir al prójimo, bendecir a los huérfanos, bendecir a las viudas, bendecir a los pobres y a los extranjeros. Las palabras edificantes que dan gracia a los oyentes. ¿Para qué? Para edificar el alma, para fortalecer la autoestima, bendiciendo y animando a los que se sienten oprimidos y desalentados. La ausencia de la amargura, el enojo, la ira, la gritería que contrista al Espíritu Santo. Y la benignidad que nos enseña a perdonar, hermanos. Nos enseña a perdonar las ofensas del prójimo como Dios nos ha perdonado a nosotros. Preséntate ante Dios como vivo de entre los muertos, nos dice Pablo en Romanos 6:13, y preséntale a Dios los miembros de tu cuerpo como instrumentos de justicia, para vivir en rectitud, amor y santidad ante el trono de Dios y entre los hombres, como es digno de vuestra vocación cristiana. Amados, la rectitud de la justicia, según Malaquías 6:8, es el primer requisito de la verdadera adoración que honra al Eterno. Y el segundo requisito es el amor a la misericordia. Amor a la misericordia. Tenemos que amar la misericordia. Me llama la atención, no dice hacer misericordia, dice amar la misericordia. Tienes que amar la misericordia para adorar al Señor. Amar la misericordia que libera a los culpables. Amar la misericordia que levanta a los caídos. Amar la misericordia que sostiene a los débiles y refugia a los desamparados. ¿Cuántos amamos la misericordia? La misericordia divina del hebreo Gesed es la actitud bondadosa que expresa el amor de Dios. Es la acción del amor de Dios. Expresa el amor de Dios en un mundo caído donde abunda la competencia humana y el castigo. La virtud de la misericordia es la mano benigna que se extiende para perdonar las ofensas del prójimo, que no merece ser tratado de una forma bondadosa. La virtud de la misericordia es la mano clemente, compasiva y generosa, que se extiende para ayudar, para socorrer y consolar a los menos afortunados. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la bendición? Por la prosperidad. ¿Cuántos se sienten amados, bendecidos y prosperados por Dios? Si tú estás en esa posición, si el Señor te ha amado, te ha bendecido, te ha consolado, ahora el Señor quiere que tú ames la misericordia y extiendas la mano de la benevolencia a los menos afortunados. Como hijos de un Dios bueno, un Dios piadoso y misericordioso, tú y yo somos llamados a amar la misericordia para mejorar y reparar nuestras relaciones familiares y comunitarias. Porque la misericordia es el agente reparador de nuestras relaciones. Como hijos de un Dios bueno, generoso y misericordioso, tú y yo somos llamados a amar la misericordia, haciendo actos de piedad, actos de compasión, actos de gentileza en nuestros tratos personales con el prójimo.
Porque esto, iglesia, escucha, esto es adoración. Y para finalizar, el tercer requisito de la verdadera adoración según Miqueas 6:8 es el requisito más esencial, el más importante de todos. El tercer requisito del verdadero adorador es el requisito más elevado, superior a la justicia, superior al amor por la misericordia. Porque sin este requisito no hay adoración. Oh hombre, dijo el profeta, Yahweh te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Número 1, hacer justicia. Número 2, amar la misericordia. Y número 3, humillarte ante tu Dios. Humillarte ante tu Dios. La frase profética, humillarte ante tu Dios, nos revela el corazón de la adoración. Porque sin postración, sin humillación ante Dios, no hay adoración. Como creyentes nosotros tenemos que humillarnos ante Dios diariamente. ¿Puedo escuchar un amén? Amén. Tenemos que humillarnos ante Dios diariamente para sujetar nuestra voluntad a su voluntad. Como hijos obedientes que en el huerto de la prueba doblamos humildemente nuestras rodillas en la presencia del Señor para decirle, hágase tu voluntad y no la mía. En el hebreo original, escucha, en el hebreo original, la frase humillarte ante tu Dios literalmente lee así: humíllate para andar con Dios. ¿Cuántos queremos andar con Dios? ¿Cuántos queremos caminar con Dios como caminó Enoc? En el original dice: humíllate para andar con Dios. Humíllate ante Dios para caminar con Dios. Si deseas caminar con Dios, primeramente tienes que postrarte y tienes que humillarte delante de Dios para reconocer tu total insuficiencia y tu dependencia de Dios. Antes de poder caminar con Dios, tenemos que postrarnos ante Dios. Aleluya. Si deseas caminar con Dios, tienes que hacer esto. Tienes que humillarte delante de su presencia hasta el lugar más bajo del polvo de la tierra, porque esto, iglesia, es adoración. Sin el acto de la humillación no hay posibilidad de tener la más mínima comunión con el autor de la vida. El que no se humilla ante Dios no se puede relacionar con Dios. Si no nos humillamos ante Dios, no podemos caminar con Dios. Iglesia, los mejores hombres, escucha, los mejores hombres son meramente hombres en su mejor momento. Repito, los mejores hombres son meramente hombres en su mejor momento. Podríamos decir que las mejores mujeres son meramente mujeres en su mejor momento. Pero el hombre de Dios, la mujer de Dios, es verdaderamente hombre cuando está arrodillado y arrodillada en la presencia de Dios.
El hombre de Dios es hombre cuando se humilla en la presencia de Dios. El hombre de Dios es verdaderamente hombre cuando él está postrado, humillado y sometido al señorío del Eterno para hacer la voluntad de Dios. Y yo pregunto en esta mañana, ¿deseas tú caminar con Dios? ¿Cuántos deseamos caminar con Dios? ¿Deseas tú mirar el rostro de Dios? Mirar su rostro. ¿Deseas conocer a Dios íntimamente? ¿Cultivar una relación con Él? Si deseas caminar con Dios, si deseas mirar el rostro de Dios, si deseas conocer a Dios, tienes que humillarte ante Dios. Oh hombre, Él, Yahweh, te ha declarado lo que es bueno. Lo que Él pide de ti es sencillo. Haz 3 cosas. Haz justicia. Haz justicia. Si un hombre recto, una mujer honesta, haz justicia con tu prójimo. Ama misericordia. Sé un instrumento misericordioso, benévolo, bondadoso, gentil con tus semejantes. Y humíllate ante Dios. Humíllate en la presencia de Dios. Estos 3 requisitos son esenciales. Y sin estos 3 requisitos no podemos adorar a Dios. Es imposible. No se puede. Póngase de pie conmigo. Toma un minuto para reflexionar en lo que hemos escuchado. Un momento para reflexionar y meditar en tu corazón. Para preguntarte a ti mismo, ¿seré yo un verdadero adorador? ¿Soy yo un adorador? ¿Estoy revestido de la justicia de Cristo? ¿Soy un canal de los actos rectos que honran al Señor? Los actos rectos, justos, que hacen posible las buenas relaciones, de una justicia social que se conforma a la norma de la moral de Dios para beneficio de mis semejantes. Amo la misericordia, soy una persona misericordiosa. Soy el reflejo de mi Padre. Mi Padre es un Dios bueno y misericordioso, y yo como Él también soy misericordioso. Cuando me ofenden, como el Padre, yo sé extender la mano de la clemencia para perdonar la ofensa, para cancelar la ofensa, o guardo rencor y resentimiento en mi corazón. ¿Estoy caminando con Dios?
o estoy caminando solo? Para caminar con Dios tienes que humillarte ante Él. Si no te humillas, estás caminando solo. Amén. Si no te humillas, si no te postras, estás caminando solo. Es interesante, ¿no es cierto? Antes de poder caminar con Dios, tengo que postrarme en su presencia. Antes de andar en el Espíritu, ahora nos vamos al Nuevo Testamento. Antes de andar en el Espíritu, tengo que sentarme juntamente con Cristo en lugares celestiales. Porque solamente el que está sentado juntamente con Cristo puede andar en el Espíritu. Solo el que está en Cristo, el que permanece en Cristo, puede reflejar la vida de Cristo en el mundo. Estos son los requisitos de la adoración. Yo te invito en esta mañana a tomar un paso muy importante. Si realmente deseas ser un adorador, si deseas ver el rostro de Dios, haz esta oración conmigo, arrepintiéndote de tus pecados. Si necesitas reconciliarte con el Señor, esta es tu hora de salvación. Para esto el Señor te trajo a esta casa de oración, para que te reconcilies con Él, para que te postres en su presencia y reconozcas tu insuficiencia y tu total dependencia de Dios. Haz esta oración conmigo de corazón. Padre, yo me postro, yo me humillo, reconociendo que soy un pecador. Vuelvo a ti mi corazón. Gracias, porque no eres un Dios cruel, eres un Dios justo y benévolo, eres un Dios misericordioso. Cargaste en Cristo el peso de mi rebelión para darme en Cristo la realidad de tu salvación. Yo te pido perdón por mis pecados, porque no he sido justo, no he amado misericordia y no me he humillado ante ti. Me vuelvo a ti, te pido perdón y creo en mi corazón que de hoy en adelante mi vida será diferente, porque ahora le abro la puerta de mi corazón a Jesucristo como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gracias por coronarme con tu favor. Gracias por salvarme y por escribir mi nombre en el libro de la vida. Yo recibo el regalo de la vida eterna por medio de la fe en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén. En el nombre de Jesús.